Estoy desarrollando un juego en el que podés armar tu casa fortaleza, la cual podés poner encima de esta bestia gigante, la cual controlás, y podés usarla para recorrer el mundo. Pero al principio esta bestia no es tan bestia que digamos, sino que es una pequeña mascota a la cual tenés que cuidar y proteger hasta llegar a ese punto. Y todo esto sucede en un mundo abierto de fantasía con elementos RPG, magias, loot, multijugador cooperativo y muchas cosas más. Y en este video te voy a contar todos los avances que estuve haciendo en los últimos 3-4 meses, que son definitivamente una locura. Así que agarrate un mate y acompáñame hasta el final para ver todos los detalles. Tengo muchas cosas para mostrarte y quiero empezar con algo diferente. Llevé el proyecto Patas a 2 ferias de videojuegos en España y la experiencia fue increíble. Así que posiblemente lo haré el próximo año. Aunque es un gran esfuerzo porque al estar solo en el proyecto tengo que dejar de desarrollar para poder viajar y participar, siento que vale la pena porque hace que el proyecto se sienta mucho más real. Lo más genial fue ver gente probando el juego porque esto me dio la oportunidad de obtener opiniones y feedback, lo cual me sirve para saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que puedo mejorar. También por suerte conocí y desvirtualicé a muchísima gente increíble del mundo del desarrollo de los videojuegos. Si te interesa saber más sobre esto, déjame un comentario porque podría hacer un video contando todo con más detalle. Ahora hablemos de algo mucho más importante, los cambios que agregué en el juego, empezando por nuestra queridísima bestia. Pero antes, ¿ya agregaste el proyecto Patas a tu lista de deseados de Steam? Es súper ultra mega importante que lo hagas, es gratis y me ayuda muchísimo. En serio, un clic acá, otro acá para seguir todas las novedades y listo, ya hiciste un romita feliz. Y si tenés Twitter, no dejes de seguirme por ahí también, que suelo subir cositas del proyecto mucho más seguido. En fin, seguro te acordás cómo empezó todo allá en Unity con la mesa con patas. Después pasamos a Unreal Engine con una nueva mesa con patas, pero finalmente la destruí para pasar a tener a nuestra hermosa bestia, que obviamente es un placeholder y el modelo cambiará en un futuro. También estaré usando este hermoso placeholder de tortuga, pero con distintas escalas para la funcionalidad que agregué. Estoy hablando del sistema de crecimiento. Sin hacerte muchos spoilers, al principio la bestia no va a ser tan bestia, sino que va a ser pequeña y vamos a tener que cuidarla a medida de que vaya creciendo. Esto lo dije varias veces en el pasado y finalmente está implementado. Pero ¿cómo funciona? Antes de llegar al tamaño de la bestia tal como la conocemos, hay 3 etapas: cachorro, joven y adulto. Cada etapa tiene distintas funcionalidades las cuales se pueden acceder con el menú radial de la mascota. Por ejemplo, el cachorro lo único que sabe hacer es seguirnos hacia donde nosotros vayamos y también quedarse en el lugar. Pero en caso de que haya un enemigo cerca y lo ataquen, intentará escaparse. La siguiente etapa, que sería la mascota joven, agrega la característica de poder defender al jugador cuando un enemigo lo ataca, o defenderse en caso de ser atacado. Y por último, el adulto tiene incorporado un inventario, en el que podemos guardar cosas. Posiblemente el modelo final tenga una especie de mochila o algo así para que tenga sentido de que la bestia tenga espacio para llevar cosas. La mascota en cualquiera de sus etapas requiere estamina para poder moverse, por lo cual es necesario alimentarla. Y para eso simplemente podemos tirarle comida en la boca o en cualquier lado del suelo que esté relativamente cerca y automáticamente irá a buscarla. ¿Quieres pancito? Toma pancito, come, toma. Come. Qué rico pancito. Podemos acceder al menú de gestión de la mascota en donde podemos configurar algunas cosas, como por ejemplo cuál es el porcentaje mínimo que tiene que tener de estamina para ir a buscar comida. Si no, estaría yendo a buscar comida todo el tiempo, apenas baja la barrita un poquito y sería bastante molesto. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el nombre. Al principio tendrá un nombre por defecto, pero vas a poder cambiarlo y poner lo que quieras. Esto también aplica a la bestia en su tamaño más grande. Además de esto, en este menú podemos ver las estadísticas, las cuales van a ir cambiando a medida que pasemos etapas y cuando vayamos subiendo niveles. Porque sí, la mascota tiene un sistema de nivel el cual es necesario para ir pasando esas etapas. Cada etapa tiene un nivel requerido al cual tenemos que llegar, que una vez cumplido podemos hacer que la mascota evolucione en la siguiente etapa. Una vez que lleguemos al nivel máximo de la última etapa, podremos evolucionar a la fase final, que es básicamente la que ya conocemos, la gran bestia. Obviamente todavía me faltan mejorar cositas como por ejemplo las partículas de la transición para que sea más épica, quizás alguna cinemática y algunos detalles más. Con todo este nuevo sistema de crecimiento, la bestia también tuvo bastantes cambios, como por ejemplo ahora tiene un inventario, tal como la última fase de la mascota, pero un poco más grande. Lo malo es que todavía me falta mejorar la inteligencia artificial de la bestia para que haga algunas cositas que la mascota sí hace, como por ejemplo defenderse, atacar enemigos o ir a buscar comida. Si bien con la bestia puedo tener habilidades mágicas, la única forma de utilizarlas es manualmente al poseer a la bestia. Igualmente no te preocupes porque todas estas cosas las voy a ir implementando próximamente. Una de las diferencias más grandes definitivamente entre la última fase de la mascota y la bestia, además del tamaño, es que vas a poder llevar tu casa encima. Y acá es donde hice un cambio bastante grande. Antes la bestia directamente ya tenía puesto una especie de plataforma de madera, pero ya no. Ahora es necesario encontrar un punto en donde podemos fabricar esta plataforma para poder armar nuestra casa y luego llegar a un punto en el que nos vamos a dar cuenta que podemos mágicamente moverla hacia arriba de la bestia y nos la vamos a poder llevar a donde más nos guste. Básicamente el sistema de construcción es completamente independiente de la bestia, por ende vamos a poder descubrirlo en los primeros momentos del juego, incluso sin tener la bestia desbloqueada, sino mientras estemos con nuestra mascota. Otro beneficio muy grande con esto es que ahora no vamos a poder tener solo una casa, sino más de una. Simplemente
Básicamente vamos a poder encontrar en ciertos lugares del mundo puntos en donde podremos construir estas plataformas de madera. Y vamos a poder intercambiar y elegir qué casa queremos llevarnos con nosotros. Esto creo que es algo súper importante porque va a permitir que los jugadores no tengan que estar sí o sí con la misma casa siempre y puedan experimentar creando otras casas distintas. Con esta independización agregué una construcción que es clave al momento de tener una plataforma. Sin esta construcción, la plataforma no tiene energía mágica. Por lo tanto, cualquier construcción que dependa de esta energía mágica no funcionaría. ¿Pero de qué estoy hablando exactamente? Estoy hablando del núcleo de nuestra casa. Si viste devlogs anteriores, posiblemente recuerdes que existió un núcleo, pero era algo de la plataforma con patas, y si bien es algo similar, no es lo mismo. O sea, el núcleo es algo que le da energía a nuestra casa, pero no afecta en nada a nuestra bestia. La bestia tiene sus estadísticas propias, como la maná o la estamina, pero todo lo que esté relacionado a las construcciones utilizan energía mágica. Por ahora solo existe un tipo de núcleo, y se puede construir únicamente en el medio de la plataforma, y al interactuar con él podemos ver distintas estadísticas relacionadas a nuestra casa. Por ejemplo, la energía mágica máxima, el uso actual y máximo de energía por segundo, y la generación actual y máxima de energía por segundo. Esta información es útil para saber si nuestra casa está generando lo suficiente como para poder ser autónoma, o si podemos llegar a tener ciertos problemas. También podemos ver dos cosas más. Por un lado, el peso. Ahora, cada parte que construimos agrega cierta cantidad de peso a la casa, y eso hará que nuestra bestia gaste la estamina más rápido si superamos el máximo de peso permitido. O sea que si la casa pesa menos, no habrá ningún cambio alguno. Este máximo peso de la bestia va a ir mejorando a medida que subamos de nivel, o posiblemente con distintos equipamientos o mejoras. Lo importante saber es que vamos a poder llevar una casa que pese muchísimo, sin importar el peso máximo, pero lo único malo es que la estamina se va a ir gastando un poco más rápido. Y por otro lado, el nivel del núcleo, el cual se puede ir mejorando hasta nivel 5. ¿Y de qué me sirve? Esto básicamente agrega una nueva complejidad al momento de querer actualizar otras construcciones. Si por ejemplo queremos mejorar la construcción de recolección automática de comida a nivel 2, vamos a necesitar que nuestro núcleo sea de nivel 2. ¿Y este botón de acá qué es? Ah, cierto, es el botón que acabo de agregar en la edición para pedirte amablemente que te conviertas en un ragdoll del canal para saber cómo sigo avanzando con el juego. De paso le das like, comentás y todas esas cositas que me sirven muchísimo para que el proyecto Patas llegue a muchas más personas. Muchas gracias. Ok, ya que estamos hablando de construcciones, déjame contarte que agregué dos nuevas. Una es la construcción que sirve para procesar gemas. Básicamente podemos utilizarla para mejorar o empeorar los tiers de las gemas. Por ejemplo, podemos transformar 4 gemas pequeñas en una gema mediana, o transformar una gema grande en 4 gemas pequeñas. Si alguna vez jugaron al Diablo 2, es algo similar al cubo Rádrico. Uf, qué bueno el Diablo 2. Y hacer esta transformación es gratis. Necesitas cierta cantidad de energía mágica y también fragmentos mágicos, los cuales se pueden conseguir únicamente por ahora con la segunda construcción que agregué, el reciclador mágico. Básicamente nos sirve para reciclar ítems que no nos interese tener. Podemos poner cualquier arma, armadura, libro mágico, etc. Y como resultado, luego de un tiempo nos genera estos fragmentos mágicos. También utiliza energía mágica para el proceso. Este nuevo ítem, el fragmento mágico, es un nuevo tipo de recurso, el cual más adelante se podrá utilizar para otras cosas y habrán otras formas de conseguirlo. Otras cositas que agregué en la construcción: dos variaciones de cofre. Ahora tenemos el cofre pequeño, mediano y grande. Visualmente son todos el mismo modelo pero con distinto tamaño. Y también un faro de luz que podemos poner en el suelo, pared o techo, y nos consume cierta cantidad de energía por segundo y podemos opcionalmente apagarlo. Todos los modelos que estamos viendo ahora en la construcción son placeholders, así que en el futuro también van a cambiar. Todavía me quedan varias cositas interesantes para contar, pero quiero frenar un segundito para darle las gracias a todas las personas que están apoyando al proyecto por medio de Patreon. Así que si vos tenés ganas de jugar al proyecto en su estado actual de pre-alpha, ya quedarte con una key para cuando el juego salga y enterarte de todos los avances a medida de que los voy haciendo, te dejo el link de Patreon en la descripción. Y obviamente muchas gracias a vos por estar mirando el video. Ahora sí, para seguir hablemos un poco de todos los cambios que hice en la recolección de recursos, más precisamente en el modo multitool. Primero implementé un nuevo sistema de nivel y estadísticas, que para poder subir de nivel hay que simplemente recolectar recursos. Estas nuevas estadísticas van a mejorar todo lo que es el uso de la multitool, o sea que al principio recolectar será un poco más molesto, pero una vez que vayamos mejorándola, recolectar será mucho más fácil, y esto nos va a dar la sensación de progreso. Por ahora las estadísticas son daño a recursos, o sea mientras más daño, más rápido vamos a romper los árboles o piedras, daño a los enemigos, rango para poder recolectar desde más lejos, y por último máxima energía y cuán rápido consumo esa energía. Esta última estadística agrega un nuevo comportamiento que no existía antes, y sirve para que no mantengamos simplemente apretado el botón de la multitool y tengamos que ir mirando que la barra no se quede en cero. Para esto me basé en la herramienta multitool de No Man's Sky, que es bastante similar y funciona bien, así que por ahora lo dejaré así, aunque no descarto hacer cambios en el futuro. ¿Cómo podemos mejorar las estadísticas? Cada vez que subimos de nivel a la multitool, ganamos un punto que podemos usar en su árbol de habilidades, el cual está dividido en dos. Por un lado tenemos todo lo que es mejoras de estadísticas, y por el otro todo lo que serían los desbloqueables. Antes todas las distintas funcionalidades de la multitool estaban desbloqueadas desde el primer momento, pero ahora solo tenemos la destrucción de piedras y madera, y para todo lo demás es necesario desbloquearlo en el árbol. Seguramente agregaré más funcionalidades a la multitool, así que si se te ocurren buenas ideas, escribilas en la caja de comentarios que me sirven un montón. Por cierto, ahora la multitool se llama rayo mágico. No es muy original, lo sé, pero tiene mucho más sentido que llamarlo multitool, aunque seguramente acá seguiré diciéndole multitool. Otra cosa súper importante que agregué es el menú contextual en los
distintos objetos. Parece algo simple, pero es algo súper importante porque no solo mejora mucho el funcionamiento del inventario, sino que me permite agregar más usos para distintos objetos. Por ejemplo, agregué que la comida de la bestia la pueda comer el jugador, lo cual nos cura cierta cantidad de vida. Este menú contextual, tal como dice su nombre, nos muestra distintas opciones dependiendo del contexto. Si hacemos clic derecho en una espada que está en nuestro inventario, nos sugiere equiparla. Y si además tenemos un cofre abierto, nos sugiere moverla al cofre. Por otro lado, si la espada está en un cofre y no en nuestro inventario, no nos sugiere equiparla, simplemente porque esa funcionalidad no existe. Pero eventualmente cuando la agregue, esa opción aparecería. Podría hablar más de esto, pero mejor hablar de otra gran mecánica que implementé: el viaje entre islas. ¿Pero qué es esto de viaje entre islas? Para poner un poco en contexto, el Proyecto Patas es un juego de mundo abierto, pero técnicamente, en realidad, es un juego de muchos mundos abiertos. En un devlog anterior conté que el juego consiste de varias islas y que vamos a poder viajar entre ellas. Y si bien conceptualmente es un mismo mundo abierto con muchas islas, técnicamente cada isla es un mundo aparte. Así que tuve que implementar el sistema que sirve para transferir a todos los jugadores junto a la bestia de una isla a otra. Y fue bastante desafiante, sobre todo por el sistema de guardado y algunas cositas más. Pero por suerte ya está listo y funcionando perfectamente. Acá podemos ver cómo me acerco a un punto determinado, el cual me abre un minimapa de las islas. Acordate que todo lo que es visual es temporal y va a cambiar. Y elijo a qué isla quiero viajar. Al seleccionarlo, inicia un contador en todos los jugadores, guarda el estado de la isla, carga la nueva isla y nos transfiere allá. Hay ciertas validaciones, como por ejemplo que todos los jugadores y la bestia estén cerca del punto de viaje, o que la bestia tenga cierta cantidad de estamina, porque en teoría la forma en la que viajamos entre islas es arriba de la bestia. En un futuro posiblemente pueda mostrar una cinemática mostrando como que estamos en el agua viajando de un punto a otro o algo así, pero bueno, eso tendrá que esperar. Por ahora simplemente la pantalla de carga es suficiente. Obviamente lo que estás viendo son dos islas de prueba súper pequeñas que sirven para probar, e incluso el menú de viaje lo estoy abriendo en el medio de la nada misma y no tiene sentido, pero es simplemente para testeo. Después esto lo pondré en el lugar correcto de la isla. Y por cierto, ya empecé a trabajar en la primer isla del juego, en donde comienza oficialmente el juego y es donde vamos a conocer a la gran bestia, pero en pequeña, y vamos a ir aprendiendo todas las mecánicas que el Proyecto Patas tiene para ofrecer, que son bastantes. Muchísimas gracias por ver y no te olvides de agregar el proyecto a la lista de deseados de Steam, es súper importante. Gracias.